Coméntame un poco sobre la media sanción del proyecto para la despenalización del aborto. Bueno, la verdad que fue, como lo vimos seguramente todos, un momento histórico para nuestro país, difícil, de una decisión compleja, donde obviamente hay buena parte de la población a favor y otra parte en contra. Una decisión compleja que creo que fuimos capaces de darla con la suficiente madurez política para construir los consensos necesarios, ¿no? Primero, reconociendo que estábamos frente a un problema de salud pública. Tuvimos en el Congreso, en los 2 meses de debate, la presencia de 3 ministros de salud, 2 exministros y el ministro actual, mostrándonos las estadísticas de nuestro país, ¿no? Una verdad a esta altura inocultable, que habla de casi 50.000 mujeres todos los años internadas en los hospitales públicos como consecuencia de abortos clandestinos. 50.000. 50.000. ¿De las cuales fallecen? De las cuales fallecen, depende de los años, es un número cercano a los 40, 35, 40, 45, depende de los años. Pero que indudablemente la morbimortalidad lo convierte claramente en un problema de salud pública, ¿no? Mujeres que están, muchas de ellas 10 días internadas en promedio, en terapia intensiva, terapia intermedia, y veíamos justamente el mismo día que estábamos discutiendo en el Congreso de la Nación, una joven se debatía entre la vida y la muerte en Salta, una joven de 20 años, que había llegado en un estado de salud crítico al hospital producto de un aborto clandestino y que falleció horas después de que nosotros votásemos la media sanción. ¿Qué dicen, qué dijeron tus compañeros? Vos votaste a favor, pero ¿qué dijeron los compañeros que estaban en contra cuando ocurrió esto, cuando mostraron la cantidad de 50.000 mujeres internadas por año, estas 40 y pico que fallecen? Bueno, hemos escuchado de todo, ¿no? En estos 2 meses hemos escuchado a quienes relativizan los números de la cantidad, las estimaciones que se hacen para saber cuántos abortos hay en nuestro país. ¿Estas estadísticas eran oficiales del Ministerio de Salud? Estas son oficiales, por eso digo, quizás centrarnos en el dato más claro, más nítido, más duro que tenemos, que tiene que ver con los registros de nuestros hospitales públicos, ¿no? Es un dato oficial del Ministerio que nos muestra la magnitud del problema. No sabemos cuántos abortos se realizan, si son 200.000, 300.000, 500.000, como dicen las estimaciones, o si son cifras menores. Lo que sí sabemos es que es un número altísimo las mujeres que terminan hospitalizadas por complicaciones derivadas de abortos clandestinos, y que no hay peor política que la que no se hace, ¿no? Y en esto también, digo, ¿cuál es el rol? Y no hay peor política que la que no se controla, porque por ejemplo tenemos la ley 26.150 de educación sexual integral que no se cumple. Hace algunos programas atrás hemos tenido una médica de un dispensario que por cuestiones burocráticas los anticonceptivos no llegan. Sí. Bueno, fíjense que justamente para reforzar estas 2 leyes que fueron claves para nuestro país, no solamente incorporamos la dimensión de que es de orden público el alcance de la ley que estamos pretendiendo sancionar, sino que reforzamos el cumplimiento de la educación sexual integral. ¿Se va a controlar? ¿Se va a crear algún organismo de control? Se crea una comisión bicameral de seguimiento de la implementación de la ley, en particular en lo que tiene que ver con educación sexual integral. Y algo más serio, porque esas comisiones no terminan en la nada. Ya decía General Perón, si vos querés que algo no funcione, hacele una comisión. No, las comisiones bicamerales de seguimiento de la aplicación de las leyes o de monitoreo de algunas cuestiones realmente tienen un rol muy activo en el Congreso, tienen facultades para solicitar informes a los organismos de control que responden al Congreso de la Nación, para instar al Ejecutivo a garantizar la aplicación de estas prácticas, pero además también la ley establece de carácter obligatorio el alcance de la educación sexual integral. Ya no va a ser facultad ni de los docentes, ni de los directivos, ni de las autoridades de un ministerio, sino va a ser obligatorio la inclusión en la currícula en todos los niveles y modalidades educativas de nuestro país. Y esto creo que es la clave, ¿no? También porque cuando decíamos terminar con la hipocresía, con el doble discurso, tiene que ver con esto. Muchos de los que se resistieron a esta media sanción fueron los mismos que en algunas provincias obstaculizaron la aplicación de estas leyes, tanto la de salud sexual y reproductiva como la de educación sexual. En Córdoba llegamos a ver casos donde se judicializó el DIU como método anticonceptivo, ¿no? Entonces, bueno, creo que realmente lo que tenemos que Y en Córdoba, que una mujer que ha sido que ha quedado embarazada fruto de una violación no puede realizar el aborto en un hospital público. Claro, no, por supuesto, digo, tenemos judicializado el protocolo de aborto no punible, tuvimos judicializada la píldora del día después,
Pero digo, el caso más extremo es el DIU como método anticonceptivo, porque lo consideraban abortivo. Bueno, la ¿no? Iglesia prohibiendo el uso del preservativo. Austin, con respecto al aborto, pero en cuanto a que una clínica privada, por ejemplo, se niegue a realizar un aborto, ¿hay algo dentro de la ley? ¿Qué se hace con estos sectores? La ley lo que reguló con claridad es lo que tiene que ver con la objeción de conciencia individual, es decir, un médico o una médica que se niega a realizar la práctica lo puede hacer en la medida en que informe previamente al hospital o a la institución médica de la que depende, para evitar estas situaciones de que va una mujer y no hay nadie que la atienda, ¿no? Es decir, tiene que avisar previamente y con eso se garantiza, digamos, el respeto a la decisión de los médicos. Y si una clínica de pronto tuviese todos sus médicos siendo objetores de conciencia, es decir, que se niegan a realizar la práctica, lo que dice la ley es que están obligados a arbitrar los medios para cumplir con los derechos que consagra la ley. En este caso puede ser contratar un médico o derivarlo a través de un sistema de convenios a otra institución, ¿no? Esto entendemos que no viola los derechos de las instituciones de salud, que algunas de ellas en nuestra provincia han hecho comunicados muy duros, sino que justamente les brinda una garantía. Les dice, usted no puede no cumplir lo que disponga una ley nacional, ahora si nadie dentro de su institución lo va a garantizar, usted tiene que derivarlo a otro establecimiento de salud. Brenda, comúnmente se dice que la Cámara Alta, o es decir, los senadores, son un poco más conservadores que la Cámara Baja, es decir, ustedes los diputados. ¿Cómo lo ves a esto en el tratamiento de septiembre que se calcula? Primero esperamos que sea antes. Después decir que la verdad que el Senado actual no es lo mismo que el Senado en febrero, como no lo fue la Cámara de Diputados, ¿no? Ni tampoco la sociedad argentina. Creo que en estos 2 meses de debate público, digo, más allá de las audiencias en el Congreso, la sociedad argentina ha estado discutiendo este tema. Y eso nos ha permitido salir de los dogmas, salir de los miedos, de los tabúes, y encauzar este tema como un problema de salud pública y como un problema de derechos humanos de las mujeres. Eso ha hecho que hoy el escenario en la Cámara de Senadores sea absolutamente distinto, ¿no? Hoy nos enfrentamos también a un final abierto seguramente, pero con más de 1/3 de senadores a favor, 1/3 de senadores en contra y otro tanto todavía indeciso. Bueno, tenemos muchas expectativas de que con los argumentos sobre la mesa podamos trabajar en comprender que estamos discutiendo sobre una política pública, no sobre creencias, no sobre religión, sino sobre qué tiene que hacer el Estado frente a un problema que reconoce que tiene. Austin, le ponemos punto y aparte a este tema. El domingo en el programa de La Nata, el presidente Macri dijo que habían elegido el gradualismo como política porque era la política que más protegía a los pobres y a renglón seguido dijo vamos a abandonar el gradualismo. ¿Qué autocrítica hacen con respecto a las políticas implementadas y a todas las promesas incumplidas que tienen de sus banderas de campaña, entre ellos el flagrante grado de pobreza que tenemos en nuestro país y la inflación que no para de galopar, 5% en el mes de mayo la canasta básica familiar? Bueno, yo creo que en términos de autocrítica quizás lo más fuerte tiene que ver con no poder detener todavía la marcha de la inflación, ¿no? Lo habíamos visto hacia fines del año pasado, comienzos de este año, como había entrado en un proceso claro de declive. Y como de declive, ahora, pero hacia arriba. No, de descenso, y como ahora empezó nuevamente a... Es decir, si nosotros lo comparábamos con el año anterior, sí, lo que no logró es cumplir las expectativas de lo que había fijado como meta el gobierno y el Banco Central. Y eso me parece que es lo más complejo porque obviamente, digamos, genera un escenario de incertidumbre en muchas variables. Ahora, en términos de lo que tiene que ver con uno de los compromisos del gobierno que tenía que en relación a la pobreza, lo dije cuando aprobábamos el presupuesto el año pasado. La verdad que en un escenario complejo, en un escenario de búsqueda del equilibrio fiscal para que nuestro país no gaste más de lo que tiene, nosotros veíamos con buenos ojos cómo se había protegido la inversión tanto en educación como también en el Ministerio de Desarrollo Social.
un presupuesto histórico donde 7 de cada 10 pesos iban a los sectores que más lo necesitaban, pero sobre todo en una parte que yo creo que es central, que tiene que ver con la pobreza estructural, que son las condiciones de vida que hoy tienen las personas en las villas y asentamientos de nuestro país. Un círculo de pobreza estructural que no se rompe solamente con un plan social, que es necesario, pero que se rompe con la presencia activa del Estado. Y veíamos y celebramos, estuvimos días atrás recorriendo con Marina Clemensewin del programa de Hábitat de Nación, algunas de los asentamientos en los que se está trabajando en nuestra ciudad, por ejemplo, urbanizándolos, generando acceso a agua potable, a cloacas, a un cordón cuneta, a condiciones para que pueda entrar un colectivo, que pueda entrar una ambulancia, a trabajar en la urbanización y en la mejora de las viviendas, para que esas familias puedan tener acceso a condiciones dignas de vida. Esto también se está haciendo en la Argentina, en una Argentina que no niego que es compleja, que es difícil. Pero que sin embargo está creciendo el número de pobres. Vamos a verlo seguramente si el escenario, de crecimiento de la inflación se sostiene, seguramente cuando volvamos a medir eso va a ocurrir. Ahora, hasta acá, en las mediciones que tenía nuestro país, la pobreza venía en descenso. Las últimas 3 mediciones del INDEC, tanto como también las de la UCA, venía bajando. Seguramente, producto del movimiento del dólar, en la próxima medición nos vamos a encontrar con un escenario distinto. Bueno, el compromiso tiene que seguir siendo el mismo, trabajar en las cuestiones que tienen que ver con los niveles de ingreso de esas familias, pero sobre todo con las condiciones estructurales, con el rol de la educación, con el rol... ¿Cómo se trabaja viendo los ingresos de la familia si les pones tope a las paritarias del 15% y vas a tener una inflación del 30%? Bueno, estamos hablando de 2 universos distintos, ¿no? Yo me refería a los niveles de ingreso de una familia en condiciones de pobreza que no son los que hoy están discutiendo los techos de las paritarias, ¿no? Son los nuevos pobres los que están discutiendo el ingreso. Porque hoy también eso me parece que lo tenemos que reconocer en nuestro país, el desafío que tiene Argentina es la formalidad laboral. Hoy, lamentablemente, son, diría, casi unos privilegiados los que viven dentro del marco de un convenio colectivo, porque implica que son trabajadores formales, que tienen el conjunto de derechos que consagra nuestra legislación. Y lo que tenemos que lograr es que todos aquellos trabajadores informales, trabajadores precarizados, cuentapropistas, también tengan acceso a esos mismos derechos, ¿no? Y por otra parte, lo del techo, las paritarias, me parece que ha quedado demostrado. Muchos ya están reabriendo sus discusiones con las cláusulas gatillo que habían cerrado, porque obviamente la estimación de la inflación seguramente no va a ser la del acumulado del año.